Pues hola, muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión en nuestra página de Facebook, Expresión de Juventud. Pues la noche de hoy estaremos platicando acerca de un tema que se ha vuelto como muy controversial en nuestro país y en otros países aparte. Estaremos viendo el tema del aborto, la situación de México en torno al aborto. Y para esto, pues nos acompaña el señor Carlos Ramírez. Es licenciado en Derecho, estudió la maestría en Ciencias Políticas, estudió la especialidad de Marketing Digital y Redes Sociales. También pues nos está acompañando Lax, es un rapero, es un joven rapero, originario de la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Nació en 1994, es un joven afín de cultura del hip hop, rapero y productor audiovisual con conocimientos en filosofía. Es colaborador en Sublevados y cofundador de Jóvenes Pro Vida Michoacán. Muy buenas noches y pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues queremos exponer precisamente este tema, ¿no? Porque creemos que un pueblo informado es más fuerte en todos los sentidos. Si nosotros nos informamos acerca de cómo podemos hacer diferentes actividades en el país frente a este tema, pues podremos sobrellevarlo de una mejor forma y actuar como se debe ante la situación del aborto, ¿verdad? Este tema también surgió en base pues a lo que vivimos ahora en diciembre del año pasado, con el caso de Argentina, un caso muy lamentable realmente para el país, para su gente, porque pues habiendo muchos otros temas en los cuales uno se puede enfocar, en los cuales se necesita poner verdadera atención, pues se enfocaron en un tema de muerte, en un tema que promueve muerte y donde hay muerte siempre va a haber muerte. Entonces es un tema muy lamentable. Y esto me llevó a mí a pensar porque muchos movimientos pro vida de Argentina se estuvieron movilizando para hacerlo inconstitucional, porque realmente la Constitución de Argentina pues defiende el derecho a la vida desde la fecundación, entonces tienen manera de hacerlo inconstitucional. Entonces yo me puse a pensar por qué en México en el 2007 esto no se hizo, por qué si nuestra Constitución no defiende o qué fue lo que pasó ahí, por qué nosotros no pudimos declararlo inconstitucional. Es buena la pregunta. Y bueno, por ejemplo, yo en cuestiones del tema jurídico, me gusta aprender mucho de los expertos y es por eso, pues, que aquí yo creo que Carlos nos puede nutrir muchísimo con su conocimiento en base a estas cuestiones. Gracias. Miren, el tema del 2007, la Ciudad de México, fue un tema complicado, complejo. En aquel entonces, aunque la sociedad estaba organizada, no había la efectividad que creo yo ahora se puede mostrar, tanto en cuestión online como offline. Evidentemente las redes sociales no estaban en auge, pero ¿qué fue realmente lo que pasó? Literalmente nos agarraron desprevenidos y nos metieron un trancazo increíble. ¿Qué fue lo que pasó? A diferencia de Argentina, en México, en la Ciudad de México, se liberó el aborto en esa entidad, en la Ciudad de México. Es importante mencionar que en cada estado de la República Mexicana se rige por una constitución local y a su vez hay una constitución federal, que es la norma suprema de nuestro país. La constitución federal como tal no contempla en ningún apartado un artículo que respete abiertamente el derecho a la vida. En el 2007, cuando se libera el aborto en la Ciudad de México, sí se interpuso una controversia constitucional como la que ahora
se presentó en Argentina, pero ¿por qué? Porque lo que se aprobó en aquel momento se contraponía a algunos artículos de la Constitución local del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. ¿Quién estaba? Fíjense, esto es interesante. ¿Quién estaba en la corte en aquel entonces? La ex ministro Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, hoy activista abiertamente de la cultura de la muerte, promotora del aborto y amiga incondicional de Kamala Harris y John Biden. Entonces, ustedes saben cuál era el destino del recurso jurídico que se interpuso, pues prácticamente era el fracaso, y así lo fue. Los abogados de aquel entonces interpusieron un recurso para, por la vía jurídica, tratar de tumbar esta reforma, pero al final del día no se logró, en parte porque la corte estaba viciada, en parte porque prácticamente todas estas estructuras de poder, incluyendo la judicial, pues estaban en complicidad con lo que se quería lograr, ¿no? Cerrando, el tema de la Constitución Federal. Si bien es cierto, la Constitución Federal contempla que los tratados internacionales de los que es parte México pueden tener una equiparación o superioridad con algunas normas internas, hay un punto importante. En Argentina firmaron y suscribieron los diputados y senadores el Pacto de San José, entre otros. Pacto de San José que conocemos en uno de sus artículos abiertamente contempla el derecho a la vida. En México se firman algunos tratados internacionales, pero no se suscriben no se ratifican, perdón, por los diputados, por los senadores. Entonces es como si, ¿cómo le puedo decir? Sí, firmó México, pero al final del día no tiene una aplicación real. Esa es la gran diferencia que hay ahorita entre México y Argentina. Y eso puede ser un problema muy significativo en cuestión de esta realidad, o pudiéramos ver otras alternativas, por ejemplo, o presionar para que se vuelva a firmar, o cómo funcionan esos tratados. Cuéntanos un poco, Carlos, por favor. Ahí lo que tendríamos que estar haciendo es exigirle a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que ratifiquen los convenios, los tratados internacionales que en su momento han firmado. Miren, por ejemplo, hace algunos meses se suscribió perdón, se me está olvidando. Recuérdenme, es en Estados Unidos, lo que acaba de... se me fue. Por ahí a ver en redes si me pueden recordar. Bueno, ahorita que me acuerdo. Sí. El chiste es que se ejerció una presión fuerte para que México suscribiera este documento, que ahorita me voy a acordar. Incluso diferentes diputados de otras entidades escribieron documentos exigiéndole al Senado y a la Cámara de Diputados que suscribieran el Consenso de Ginebra. Este es el Consenso de Ginebra. Consenso de Ginebra que fue celebrado en Estados Unidos y que contempla, entre otras cosas, que el aborto no es un derecho. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Hicieron caso omiso a esta exigencia de la ciudadanía. ¿Y por qué? Pues en parte porque tienen una complicidad con la agenda que promueve el aborto a nivel internacional y porque no les importa ahorita. Pero fíjense, en el momento en que nosotros hagamos valer la causa pro vida en el ambiente político, les apuesto que estos temas les van a importar a los políticos y entonces van a voltearlo a ver. Por eso en las siguientes elecciones tenemos una oportunidad muy importante de hacer valer la causa pro vida y alzar la voz. Sí, claro. Y por ejemplo, bueno, también en cuestión de la aprobación del aborto, en el estado de Oaxaca, también se peleó la inconstitucionalidad. En base a esto también, fue, digamos, similar, o sea, lo mismo que pasó en la Ciudad de México. Mira, fíjate, el tema, bueno, quisiera antes diferenciar dos cosas. Una es la liberación, perdón, ya ven de que dicen, el aborto es ley, y otra cosa es que se despenalice el aborto. Ok, vamos por las dos diferencias. Despenalizar algo es quitarle la pena a un acto que está prohibido por la normatividad.
Por ejemplo, si tú, no sé, tiras basura en la calle, pues hay una pena para aquellas personas que tiran basura en la calle. Si se decide quitarle la pena, entonces la gente tiraría basura en la calle y no pasaría nada. Ahí estarías despenalizando el acto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con legalizar el acto? Legalizar el acto prácticamente es concederle un derecho al ciudadano sobre un acto. ¿Qué significa esto? Volviendo al ejemplo de la basura. Yo tendría derecho a tirar la basura donde yo quisiera y no me importaría si afectara o no afectara a terceros. Entonces, en México, en ningún lugar se ha hecho ley el aborto. Ese es un punto importante. Okay. Se ha despenalizado el aborto. Ahora, ¿en dónde y en qué casos? Ciudad de México está despenalizado el aborto bajo ciertas circunstancias y prácticamente es la única entidad en donde se puede ir y practicar el aborto de una manera consensuada por el Estado hasta las 12 semanas de gestación. En todo México está despenalizado el aborto por violación. En todo México. Sí. Aquí el problema, bueno, no el problema, la situación es que algunos estados, 17 o 16, no recuerdo exactamente, contemplan dentro de sus constituciones locales el derecho a la vida. Entonces, el hecho que se haya despenalizado el aborto por violación se contrapone con lo que dice la constitución local y no se han querido meter los legisladores en broncas, por eso lo han dejado ahí, en lo oscurito. ¿Qué pasó en Oaxaca? En Oaxaca despenalizan el aborto, pero su constitución local defiende la vida. Entonces, ahorita no pueden abiertamente practicar el aborto porque estarían entrando en una controversia constitucional, una controversia legal. Seguramente en los siguientes meses veremos a algún grupo de abogados ejercer esta acción para tratar de que se modifique la constitución local de Oaxaca y entonces sí se libere el aborto en esa entidad. En tanto, lamento decirles, pero Oaxaca no es uno de los estados en los que se puede abortar, por más de que hagan propaganda y que ya son un estado de primer mundo y porque tienen a Yalitza y perdón, no se puede. Sí. Y ojo, hay que estar al pendientes porque eso se va a dar pronto y es una batalla formidable que tenemos que librar en pro de la comunidad de Oaxaca, de nuestros hermanos de Oaxaca, porque si esa constitución cae, hablando de la constitución provida de Oaxaca, pues es muy probable que las otras constituciones de los otros estados también sigan el mismo rumbo, ¿no? Entonces, atentos a lo que suceda y listos para trabajar. Yo algo que estuve, perdón, sí, bueno, adelante. Bueno, una duda que tenía, pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, fue tan fácil, o bueno, no tan fácil, pero por qué lo despenalizaron en la Ciudad de México? Si, por ejemplo, el Código Penal Federal establece, me parece que es en el artículo 139, que el aborto es la muerte del producto del embarazo. Entonces, ¿por qué se admitió si ya tiene el Código Penal que es la muerte? O sea, sí lo establece que por violación, pero aún así en México se despenalizó para todos los casos o solamente para violación. En México se liberó, se despenalizó para 3 supuestos, si mal no recuerdo, que es para cuando se ponga en peligro la vida de la madre, para cuando venga con malformaciones el ser humano en gestación, para la violación y nada más, si mal no recuerdo. Fíjate que esto que comentas es bien importante. Y justo lo comenté en un en vivo hace unos días. El más grande logro que ha tenido el grupo que promueve abiertamente el aborto es deshumanizar al ser en gestación. Si tú deshumanizas al ser en gestación, desde el punto de vista jurídico, no es un ser humano, no tiene derechos. Y al no tener derechos, lo puedes exterminar como cualquier cosa, sin problema. Desde el punto de vista moral, si tú le quitas
la característica de ser humano, pues entonces tú piensas, no estoy desechando un ser humano, no lo estoy matando, entonces moralmente no te va a afectar. Y al no afectarte no hay un cargo de conciencia. Entonces, fíjense cómo eso ha evolucionado, no nada más al punto antropológico, sino también al punto jurídico, que es donde tú lo comentas, ¿no? Sí, ok, sí se contempla en el Código Penal Federal el hecho de que el aborto es esto, pero ¿qué pasó con el Código Penal Federal, perdón, el Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México? Pues que se pasó por alto esa situación. Ahora, un punto bien interesante, los códigos civiles, prácticamente de todas las entidades, contemplan que el ser humano en gestación es sujeto de herencia. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, la mamá desde que está embarazada, bueno, la ley reconoce que lo que está en el vientre de la madre es un ser humano que en su momento podrá ejercer la capacidad de heredar, y la ley le está concediendo ese derecho. ¿Qué significa eso? Que ahí se reconoce abiertamente que el ser humano pues tiene características propias que la ley marca. Dato curioso, el Código de la Ciudad de México también lo contempla y se contrapone con el Código Penal de esa ciudad. Entonces, ahí hay un lío jurídico bastante importante que se podría controvertir, pero ¿cuál es la realidad de la Corte? ¿Cuál es la realidad de los tribunales? Están totalmente ideologizados. Si ahorita tú interpones un recurso tratando de ser superhéroe jurídico en torno al tema de vida, nos van a patear. Entonces ese es un problema importante. Ahorita la cuestión jurídica no es un camino viable para poder ejercer esta batalla. Sí, de hecho, yo creo que eso, por ejemplo, obviamente mencionando pues que, por ejemplo, fueron varios los artículos que se modificaron en el Código Penal en la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, y bueno, por ejemplo, el 144, 145 y otros, ¿no? Pero resulta que es el día, más o menos, no me acuerdo, si bien no ¿cómo se dice? Si mal no recuerdo, día 24 de abril de 2007 fue cuando se aprueba esto. Entonces, al mes siguiente, exactamente casi el 24 o 25 de mayo, no recuerdo bien, el que estaba actualmente el que estaba en ese entonces en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como presidente, y también el titular de la Procuraduría General de la República, quisieron meter, o sea, esto de que era anticonstitucional por completo, pero luego fue que se los votaron, y hablamos de del 2007, hablamos ya casi de 14 años casi. Entonces, claro. Sí, o sea... Sí, y miren, hemos hecho, sí, gracias Uriel, era el consenso de Ginebra, qué bueno que me recuerdas. Hay varias, ¿cómo lo podemos decir? Hay varios sondeos que hemos hecho y sorpresivamente a la gente de la Ciudad de México le importa mucho el tema de la vida, ¿eh? O sea, ustedes pensarían, es que es la Ciudad de México, ahí todo el mundo quiere abortar, ahí a todo mundo le vale el tema pro vida. No, perdón. Ahí hay una gran comunidad pro vida que en su momento puede echar atrás estas iniciativas que ahora están cobrando millones de vidas de seres humanos, y esto lo van a lograr el día que se organicen y elijan a aquellos diputados que en su momento estén dispuestos a afrontar esta batalla y revertir esto que ahora algunos llaman derechos. Y creo yo que esto no está muy lejano de verse. La verdad es que para mí ha sido sorprendente la cantidad de personas de la Ciudad de México que se quieren incorporar a esta batalla por la vida. Y esto es generacional. Si ahorita hay muchos, mañana van a haber más y más y más. Quizás algún día, no muy lejano, veremos el fin del aborto en la capital de la muerte, como le llaman algunos. Perfecto, excelente. Yo creo que esto se viene dando principalmente porque es que yo lo que veo así de lleno es que es una manipulación del lenguaje a nivel global, donde no se hablan las cosas como son.
Inclusive, simplemente a mí me causa admiración el hecho de ver en el diccionario de la Real Academia Española, ver cómo la definición de aborto está como la interrupción del embarazo o del producto, no, algo así lo menciona, pero así literal dice la palabra interrupción. Entonces, cuestiones de ese tipo a mí son las que me preocupan, sobre todo porque actualmente yo creo que la gente se acostumbra o se va acostumbrando por la inculcación de un lenguaje, o sea, de que simplemente lo comentábamos de hecho días pasados, se repite tanto una cosa que se queda grabada, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen, aborto es la interrupción del embarazo, aborto es la interrupción del embarazo, y así lo repiten una y otra vez, que eso pasa, como lo acabaste de mencionar, Carlos, de que se deshumaniza. Entonces, el momento en que uno ya pierde por completo el significado o el sentido de las palabras, de ahí parte todo. Yo creo que el lenguaje es donde podemos partir para ganar una batalla cultural. Claro, ya lo decía Joseph Goebbels, que era el líder de la propaganda nazi, de la Alemania nazi. Repite una mentira 1000 veces y la gente lo va a hacer verdad. Y aquí ha pasado eso, precisamente que comentas. Hoy ves, fíjate, hace rato ahí que está Uriel conectado. Hace rato Uriel tuvo un debate con una chava. Hijo, no, es una vergüenza el tipo de argumentos que presentan. O sea, Sí, es un nivel de falsedad de hechos que tú ves, oye, ¿dónde agarraste ese argumento? En la caja de Zucaritas, porque de verdad repiten como merolicos ciertos puntos que si tú analizas no tienen un ápice de sustento. Y exacto. la realidad es que necesitamos llamarle a las cosas por su nombre. No podemos nosotros doblegarnos ante este lenguaje que nos pretenden imponer. Fíjense, colaboro con algunos grupos que trabajan en la iglesia y están en la dimensión de vida, y algunos liderazgos me dicen, oye, ¿cómo vamos a dividir las temáticas? ¿Por género o por preferencia, o por edades? Le dije, a ver, perdón. ¿Cómo que por género? Digo, empecemos a hablar bien, porque si no ya estás cayendo en esa dialéctica que al final del día te lleva a una confusión, incluso al interior de la iglesia, que eso nos está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, las cosas por su nombre y sobre de ello evidenciar los actos. Fíjense, hay un punto bien interesante. Ahorita no recuerdo el dato exacto del país, se los consigo ahorita en un ratito, pero en ese país, las mujeres que quieren abortar, antes de hacerlo, las invitan a que vayan y vean qué es lo que tienen en el vientre. Y les practican una ecografía, les dan una serie de pláticas. Ya si ellas, después de haber visto lo que vieron, deciden abortar, abortan. Pero hay un porcentaje muy alto de mujeres que ya no lo hacen porque saben y ven lo que hay en su vientre. Y entonces las falacias que les han contado, pues ya no encuentran sustento. ¿Por qué? Porque están viendo que lo que está realmente en su vientre no es lo que te han dicho. Aún así, sí hay mujeres que van y abortan, pero bueno, ya es con causa premeditada, con la información en la mano y bueno, ya con esta conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? En nuestro caso, a la gente le engañan. Interrupción legal del embarazo, oye, se vive bien padre, incluso para hablarlo y gritarlo en un congreso, ¿no? Abiertamente, de manera heroica. Hombre, háblalo, dilo por su nombre y explica cuáles son las consecuencias para que la gente vea realmente en lo que se está involucrando. Sí, Exacto. realmente esto del lenguaje es una pieza muy fundamental, porque precisamente es llamarlo, por ejemplo, interrupción, es como minimizar algo que realmente es un tema muy, muy, muy grande y muy aberrante. El hecho de que el aborto es el asesinato realmente de la vida que está en proceso intrauterino. Entonces, el tema del lenguaje yo sí lo considero muy importante. Por ejemplo, ahorita veíamos a alguien aquí que nos comentó, entonces no llamen bebé a un feto. Eso es muy curioso porque precisamente ahora en días pasados estuve viendo en las páginas del libro de Lupe Batallán, estuve viendo que realmente explica por qué no está mal llamarlo bebé, porque es un término coloquial. Nosotros no le vamos a llamar, por ejemplo, oye, ¿cuándo nace tu feto?
o simplemente el doctor no le va a decir qué nombre le quiere poner a su feto. O sea, obviamente no lo va a poner así. Suena algo incluso como muy absurdo y no está mal en términos médicos, porque también un doctor no va a poner en su examen de embriología el bebito a sus 3 semanas. Obviamente no, ahí sí tienen que usar términos médicos, pero también en términos coloquiales no está mal llamarlo así, o no está mal decirle niño o niña. Dicho este término se me hace muy, me suena mucho realmente, porque por ejemplo ¿cuál era? ¿Cómo es el tratado de la UNICEF, me parece? La Convención sobre el Derecho al Niño, en su primer artículo, ellos ponen que niño se le llama, se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos, a ver, aquí que está Carlos, que me explique poquito ese punto, por favor. Si nosotros consideramos que la vida inicia desde el proceso de la fecundación, se le considera ya humano por traer un código genético único e irrepetible, desde ese momento. Entonces, si empezamos si se considera ya persona, este artículo podría defenderlo si se le considera niño a toda persona antes de 18 años, por ejemplo, o nada más se consideraría a partir de su nacimiento. Fíjate que este tema es polemiquillo, pero bueno, antes de pasar eso, a ver, este cuate del bebé, es lo mismo, o sea, es la deshumanización, o sea, buscas deshumanizar incluso hasta el concepto. Y entonces dile feto, tú lo explicaste perfectamente, o sea, no le vas a decir, oye, ahí viene tu feto, o sea, ahí viene tu feto en camino, ¿no? No, o sea, es tratar de deshumanizar a. Y obviamente no vamos a caer en sus juegos, hay que seguir nosotros en nuestra visión, en nuestra formación, y al final del día, la verdad vencerá. Pero fíjate, el tema este que comentas es importante. Te voy a poner otro ejemplo de tu artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México es parte, que México suscribió y ratificó en 1966. Y dice en su artículo 6, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Punto. Entonces, este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, si algunas disposiciones jurídicas hablan sobre el respeto integral del ser humano, entonces aquí podríamos entender, bajo este artículo, que desde la concepción entrarían en la protección de la ley, en la protección jurídica. Ojo, hay algunos otros artículos que tienen jiribilla es que tienen trampilla. Déjenme encontrar uno por aquí, a ver. Fíjense, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, artículo primero, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Punto. Otro párrafo empieza. Estos derechos se ejercerán desde el momento del nacimiento. Entonces, tú ves bien bonito el primer artículo, ¿no? Dices, bueno, aquí está perfectamente establecido. Pero después viene el punto y viene otra conceptualización que nos hace entender que lo anterior no es para el ser en gestación, sino es para el ya nacido. Ok, esto no nos puede servir para defender al ser en gestación. Tendríamos que buscar artículo por artículo y analizar a detalle qué es lo que en su momento quiso el legislador asentar y buscar argumentos que nos sirvan para defender la vida desde este punto, ¿no? Perfecto. Y es que también, sí, en el momento en que, por ejemplo, aquí en México, obviamente no va a ser mucha la diferencia en otros países, en el momento en que nosotros nos dicen, por ejemplo, el feto, el embrión no es persona humana, ahí ya por completo le quitamos el valor que tiene. Y, por ejemplo, yo desde mi campo de estudio, ¿no? La filosofía, el hecho de que digamos esto es una contradicción enorme,
aplica pues de hecho aplica el argumento de no contradicción, que dice que no puede ser un ser una cosa y otra al mismo tiempo bajo las mismas circunstancias. Entonces tampoco no podemos decir que, por ejemplo, primero es un embrión, porque inclusive hace poquito en Twitter salió un muchacho ahí que quiso aventarse según su debate tuitero y le apliqué pues este principio de no contradicción. Y le dije, o sea, no puede ser una cosa y puede ser otra al mismo tiempo. O sea, no puede ser un feto y puede ser una persona humana, sino que es persona humana y su etapa de desarrollo se considera como una etapa fetal o de embrión. Y él me decía, no, es que en realidad es eso, un embrión. Entonces él ponía, digamos, como embrión, como una esencia, cuando en realidad es una etapa de desarrollo. Y la esencia es persona humana totalmente. Entonces sí hay varias cosillas que sí, por ejemplo, aquí en México he visto mucho de los argumentos que a veces en Instagram, en Facebook y otras redes llegan a poner donde nos dicen que no es persona humana. Pero tenemos que definir aquí que desde el momento, desde la concepción o fertilización, el hecho es de que ya tiene procesos químicos, ese nuevo producto, así llamarlo en este momento, tiene procesos químicos, tiene un ADN, tiene los cromosomas propios de un ser humano, entonces no puede ser otra cosa si tiene todas esas características. Y bueno, o sea, aquí lo que de verdad va a valer es que la gente pueda tener estos argumentos y decir, es que es persona humana, y decir simplemente es persona humana. Y aunque la gente progre quiera coquetear con otras ideas, pues ponernos a nosotros así de lleno total y de ahí que no nos deben sacar. O sea, casi, casi, como dicen, ¿no? Montarse en su macho y no dejar que nos digan otra cosa, que las cosas como son, a fin de cuentas. Claro. Sí, Pero, exacto. pues Vamos, sí, vamos aquí nada más respondiendo aquí a unos saludos. Saludos a Berenice, a Melba, a Clau Hidalgo, a Uriel, a Odín, a Adolfo Mendoza. Saludos a todos. Gracias por estar aquí conectados. Si tienen alguna pregunta, comentario, déjenlo ahí para que ahorita los podamos leer. Y bien, bueno, en cuestión de cómo está, por ejemplo, ahorita México en el tema del aborto, la realidad que yo veo, por ejemplo, también desde el campo político, digamos, yo veo que no hay un político así, digamos, que pueda hacer el peso o la influencia suficiente en su partido. Es lo que yo veo. Sí, hay varios políticos, varios diputados, candidatos y demás que han hecho bastante ruido en estos temas, en la defensa de la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí lo que me preocupa mucho de México es que ahorita no hay un partido así fuerte que esté bien posicionado que diga no se permite el aborto. Sí hay ciertas personas, pero por ejemplo, el PAN, digamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? El PAN tiene en sus, por escrito, literal, o sea, en su doctrina, que va a defender la dignidad de la persona. Y se los leo, por ejemplo, miren, o sea, literal, lo dice de que en su doctrina, el PAN va a defender a la persona humana desde la concepción hasta su muerte natural, en su doctrina, y ellos mismos dicen que esta doctrina sigue vigente hoy en día, ¿no? Entonces, yo por ejemplo ahí me pongo a pensar, porque últimamente hemos visto también en Twitter mucho coqueteo de algunos políticos de este partido que han tenido herramientas progres totalmente de izquierda, el lenguaje, la intención totalmente como cualquier otro grupo feminista y demás, y eso para mí es preocupante. Ahora, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en ese caso donde no tenemos un partido, o bueno, lo tenemos, digamos, en cuestión de estatutos de doctrina por escrito, pero no aplicable en la realidad? ¿Qué podemos hacer en ese caso? O sea, ¿qué es lo que nos tocaría a nosotros? ¿Exigir o qué es lo que nos tocaría hacer? Miren, el tema es bien interesante porque el PAN, si bien es cierto, contempla en sus principios doctrinales la defensa de la vida, no ha dejado de coquetear con el mundo progre. Sí. Y tan no ha dejado de coquetear con el mundo progre que tú analizas a los capacitadores que ha tenido en los últimos años y es ideología totalmente antivida, antifamilia, antibases científicas. Y eso hacia el exterior, y ya se lo he comentado a varios panistas de cepa, o sea, varios panistas importantes,
le hace ver a los jóvenes un partido no auténtico, un partido que está coqueteando con todo lo que pueda coquetear y a ver qué saca. Y ese es un grave problema, porque al final del día van a pagar los platos rotos por no haber mantenido una postura totalmente firme en torno al tema. Yo le preguntaba a un panista, oye, ¿de verdad el PAN es la oposición al régimen en turno? Y me decía, ¿en qué nivel? ¿Político o ideológico? Entonces, fíjense, o sea, es complicado, ¿no? Porque ellos saben que no le están haciendo la contraparte en alguno de los dos puntos y lo están poniendo sobre la balanza. Sí. Es lamentable porque no tenemos un partido que auténticamente represente la causa de vida, familia y libertades fundamentales. Oye, es que salió el PES y ahorita algunos amigos nuestros que son pro vida aprovecharon la plataforma política para lanzarse por ahí. Bueno, está bien, adelante. Solo tener en cuenta que el PES es un satélite de Morena. Es un partido satélite de Morena. Ahora, si vas a votar por el PES, vota por el candidato. Por ejemplo, en Puebla, vota por Omar de la Rosa, ¿no? Él va para diputado federal. Tiene una trayectoria pro vida probada. En Sonora, vota por Víctor Pasillas. Él va para diputado, creo que local, por el PES. Tiene una trayectoria pro vida probada. Pero si de repente sale alguien y dice, oye, yo soy pro vida y me sumé al PES, vota por mí, ¿quién es este cuate? O sea, tú de verdad vas a votar por él porque ahorita está alzando la mano para hacer pro vida. Pues la verdad es que yo no votaría por él. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos fundar un partido. Urge. Y por ahí Elsa Méndez, junto con Carlos Leal y otros mexicanos patriotas, traen un proyecto muy, muy interesante. Derecha Independiente. Algo así se llama. Pronto escucharán más de él. Y ese partido y esos liderazgos van a dar mucho de qué hablar en los siguientes años, si Dios quiere. Y entonces representarán de verdad esta visión política que se ha descuidado y que creo yo necesitamos muchos abrazarla para sentirnos identificados con una causa. Sí, y por ejemplo, eso que comenta es como muy importante, interesante, pero por ejemplo, sale un candidato muy alborotadero, ¿no? Y todo, diciendo que va a apoyar mucho a la vida, a la familia y todo eso, pero llega a ser que llega al puesto que estaba solicitando, votaron por él o lo que sea, pero realmente no cumple lo que prometió o hace totalmente lo opuesto, lo que está sucediendo con el PAN o así. Se le puede exigir de alguna forma que cumpla lo prometido en campañas? O sea, porque sabemos pues que no nos firmó nada ni nada, pero se le puede exigir de alguna forma que cumpla, que defienda la vida. Hay dos herramientas poderosas que tiene el ciudadano. El ciudadano, la herramienta más poderosa es el voto. O sea, el voto es tu forma de premiar o castigar a un político. Oye, te premio con mi voto, te castigo sin mi voto. ¿Qué pasa si alguien dice y no cumple? Pues lo podemos castigar y ya no votar por él. Pero eso va a llevar un proceso. O sea, el cuate va a gozar de 3 años o de 6 años de estar ejerciendo la política gracias al voto que nosotros le dimos. ¿Cuál es la segunda herramienta que tenemos como ciudadanos? La presión y la denuncia. Si nosotros estamos presionando y denunciando de manera constante a un político, además de que lo vamos a desgastar y fastidiar, y ya lo hemos hecho, y por ahí, si me ven algunos diputados con los que hemos tenido algunas confrontaciones, saludos, eso les pasa por incongruentes. Pero tú los desgastas y los acorralas al grado de que ya no quieren seguir ejerciendo la política. Y eso les va a pasar desde el mes 1 o desde el mes 2, que tú veas que no van a cumplir. Entonces, esas son las herramientas. Legalmente no podemos hacer nada. Fíjate, en las elecciones pasadas, algunos candidatos firmaron ante notario público sus compromisos. Y una vez que estuvieron en el poder, esos compromisos se los pasaron por el arco del triunfo. No los cumplieron, porque saben que
jurídicamente no hay manera de que los obliguemos a cumplir. Pero también saben que nosotros somos predecibles, o por lo menos éramos predecibles, ya no. Y al ya no ser predecibles, entonces nos volvemos peligrosos. Ojo, no estoy amenazando a nadie, ni estoy incitando a la violencia. Me refiero a que nos volvemos peligrosos porque no saben cómo vamos a accionar. Y esa incertidumbre les puede quitar hasta el sueño. Entonces, ojo, políticos, si te vas a comprometer con algo, es importante que sepas que si no cumples, te enfrentas a una nueva generación de jóvenes, de líderes, de ciudadanos que están comprometidos y que te van a exigir que cumplas. Y si no, pues el precio político que vas a pagar va a ser muy alto. Claro, pero obviamente para que esto pueda pasar, o sea, para que por completo el ciudadano tenga los ojos puestos en el candidato o en el que esté ahorita al frente, se ocupa primero, yo creo que hacerle la conciencia a los jóvenes, porque son los que, por ejemplo, en esta ocasión, los que, bueno, yo he visto muchas preguntas, ¿no? En otros lives y cosas así, donde preguntan o piden recomendaciones porque va a ser la primera vez que van a votar o cosas así, ¿no? Pero yo creo que para que pueda tener un impacto así muy, muy real, ¿no? Nuestra tarea es estarlos formando en esto e inculcarles también como esta necesidad de podernos formar e informar en estos temas. Yo lo que me he dado cuenta, por ejemplo, en la universidad donde yo estuve, la gente ahí como que estaba muy, muy dormida en cuestiones de solamente entretenimiento, sobre todo hablando de mi carrera es totalmente de la producción audiovisual, animación digital y todo eso, ¿no? Entonces, se entretenían solamente en estos temas que son meramente entretenimiento y que sí había, digamos, como algunos proyectos dentro de estos de mi carrera que sí era un tanto formativo, pero digamos que si lo ponemos en balanza, se comparaban que era un 80% de entretenimiento y un 20% de formación lo que querían lograr, o los objetivos que tenían o metas que tenían los estudiantes, ¿no? Entonces, no tenían como realmente un interés porque les atraía más el entretenimiento, una caricatura china o cosas así japonesas y de lo demás. Entonces, muchos de mis compañeros, la verdad, o sea, salimos mal por esas cuestiones. En el momento, pues, inclusive se hizo un debate sobre este tema del aborto, de que si debía ser permitido o no. Y en el momento solamente yo y otro compañero levantamos la mano en contra del aborto porque preguntó la profesora, ¿no? Entonces los demás, una de dos, o no querían, bueno, una de tres quizás, o no querían manifestar su postura que era en contra del aborto, por miedo quizás, o de plano no tienen conocimiento, o la otra es que realmente estaban convencidos ellos de que el aborto es algo bueno, porque así no, según uno lo han enseñado, ¿no? Pero el detalle es que este debate duró 2 sesiones, 2 clases. A la segunda clase, en la segunda parte del debate, se pregunta de nuevo, la profesora pregunta que quiénes estaban a favor de y en contra del aborto. Yo levanté de nuevo la mano en contra del aborto, junto con mi otro compañero que también levantó la mano, pero la sorpresa fue de que después de que mi compañero y yo presentamos estadísticas reales y argumentos reales, otra mitad, casi la otra mitad del salón, también ya dijo en la segunda parte que estaba en contra del aborto. Entonces yo creo que eso a mí, más que digamos como yo de sentirme así realizado, decir, lo logramos, mi compañero y yo cambiamos mentalidad, no, o sea, nada de eso, sino que ahí me di cuenta de que realmente en el joven incide mucho, y si presenta algo que es verídico y sustentable, va a incidir muchísimo. Yo creo que es nuestra tarea de ahora. Sí, claro, eso es como una pieza clave dentro de la causa. El llenar la causa de jóvenes, así lo decía Agustín Laje en una conferencia que dio hace un año aquí en México. Si no llenamos la causa de jóvenes, en 10 o 20 años esa causa ya no va a existir. Pero ¿cómo hacemos para llenar a la causa de jóvenes? Tenemos que ser distribuidores de contenido, tenemos que mandar el contenido informático, verídico, por todas las plataformas que sean posibles y que habidas y por haber. Porque estaba viendo en Twitter ahora hace como 2 noches y se me hizo muy curioso que realmente ahora con lo que pasó con Argentina, muchos youtubers y cantantes se levantaron a favor de eso. Entonces, ¿qué es lo que están enseñando? Que por ser estrellas o por ser gente conocida o famosa o etcétera, lo que digan o lo que sigan es lo correcto. Así va a pensar el joven de ahora.
Entonces tenemos que mostrarle realmente cuál es la verdad, cuál es la única verdad respecto a la causa, porque les comento, o sea, salieron muchos youtubers diciendo que felicidades Argentina, mis respetos, excelente decisión y todo eso. Oye, espérate, ¿cómo va a ser una excelente decisión cuando muchas generaciones van a morir a causa de la incongruencia que tuvieron los diputados de allá? Y que aparte, pues muchas personas van a llevar ya eso en su vida, o sea, muchas mujeres van a tener que cargar con un aborto en la memoria, en los recuerdos, en todo, y muchas jovencitas van a pensar y creer, bueno, en jóvenes en general, que eso está bien porque los youtubers salieron y lo dijeron. Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en distribuidores de contenido, tenemos que mostrar la verdad tal cual es, para que se muestre su verdadero lado y realmente se muestre esta verdad. Lo que comentaba de la importancia que tenemos a alzar nuestra voz, eso se me hace muy curioso porque ahora, por ejemplo, que se dio el caso, creo que fue el 29 de julio, no sé, con el caso de la despenalización del aborto que llegó a Veracruz, o bueno, se llegó al Congreso para despenalizarse en Veracruz. Realmente, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Realmente sirvió que los movimientos pro vida alzaran la voz y se movilizaran? Porque muchos camiones salieron de los diferentes estados para llegar ahí al Congreso en la Ciudad de México. Entonces, ¿realmente funcionó esa parte o por qué descartaron el proyecto de la despenalización? Ok, quisiera cerrar nada más antes con el tema que decían. Creo que hay dos clases de personas que apoyan el aborto: los ignorantes y los cómplices. Los ignorantes son los que no les gusta leer, los que les encanta que les aplaudan, los que se van con la primera cosa que les dicen y ahí se centran y se aferran a esa falsa información. Y los cómplices son los que tienen intereses de por medio, ya sea económicos, políticos, sociales, etc. Entonces aquí nosotros tenemos que ver qué tipo de personas son las que van a estarnos gobernando, ignorantes o cómplices. Que también pueden haber combatientes como Elsa Méndez, una férrea defensora de la vida. Pero como bien comentabas, esto lo tenemos que transformar involucrando a los jóvenes, porque al final del día ellos serán la transformación generacional que ayudará a que esto sea diferente. Caso de Veracruz, el tema lo atrae la Corte, la Suprema Corte, porque era un tema complejo, porque era un tema que iba a liberar el aborto en esa entidad e iba a sentar un precedente importante a favor del aborto. Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social, va. Punto de vista jurídico. ¿Qué fue lo que pasó? Los elementos con los que se conformó el estudio del caso no eran suficientes, por eso se desechan. No es porque los ministros, eran pro vida o estaban convencidos del tema, no. Fue por tecnicismos jurídicos que se desechó. Eso es lo jurídico. Lo social. Yo estoy convencido que hubo un antes y un después. Un antes de cómo se marcó la batalla pro vida, que fue muy buena, y un después de que pasó esta movilización ante la Corte. Yo antes veía y ponía mis publicaciones en Facebook y en cualquier lugar y veía que comentaban y órale, qué padre, me metía a mi feed y veía una que otra persona con un marquito pro vida, con algún post a favor de la causa, etcétera. Pero cuando fue la de la Corte, era una avalancha celeste, las redes sociales. Sí. Y eso de verdad fue motivante, fue increíble porque nos unió, despertó conciencias, hizo que mucha gente se decidiera a alzar la voz y la verdad es que creo que lejos de que nos afectara, esa acción que se dio nos unió y nos ayudó. Entonces,
Esas son las dos perspectivas que yo tengo desde lo jurídico y desde lo social, pues ahorita estamos empezando a ver los frutos, ¿no? De este despertar ciudadano que cada vez se ve más poderoso, más grupos nacen, más líderes nacen, más voces hablando del tema pro vida, y eso es buenísimo. A mí me cae gorda la gente que dice, oye, es que no hay que darle voz a Lax porque me va a hacer sombra. Hombre, necesitamos 50 lakhs, 150 Ivons, para que entonces no seamos 20 personas hablando de la vida, seamos 200, 300, 1000. Y mientras más seamos, más vamos a convencer, más vamos a difundir la cultura, que es donde tenemos que dar la mayor batalla. Claro, y es que de hecho no nos podemos dar como el lujo de decir, me voy a lanzar como protagonista del mensaje o cosas así, porque no. Yo, por ejemplo, he visto, o sea, donde quiera sí se ve en cualquier organización, trabajo y demás, que pues a veces ahí como que los liderazgos pelean, ¿no? Entonces ahorita ya no nos podemos dar el lujo de estar entre líderes peleando, porque necesitamos estar más unidos que nunca, es lo que yo creo y lo que veo. Y de hecho yo creo que eso es un peligro muy grande, o sea, el momento en que nos dividan, valimos por completo. Así es. Exacto. El simple hecho de que ya nos hayan dividido como sociedad entre pro vida y pro aborto ya es un gran problema, porque ya no somos todo el pueblo unido contra un gobierno impositor, sino que ahora ya se va la mitad con el que defiende el aborto, la mitad con el que defiende la vida y todo eso. Entonces, ya nos dividieron como sociedad. Entonces, todavía los que somos pro vida y los que estamos a favor de la vida y la vamos a defender con nuestra vida, no podemos darnos el lujo, como dice Lax, de dividirnos entre nosotros. O de que es que aquel ya creció más que yo, o es que aquel ya hizo mejor cosas que yo. No, somos todos juntos en una sola causa, y la causa no es de nosotros. Nosotros somos de la causa. Nosotros de la causa. Exacto, nosotros le pertenecemos a la causa. Entonces, ¿por qué no luchar todos juntos en vez de estarnos dividiendo más entre nosotros mismos? Tenemos que aprender a ser buenos líderes, todos en general, no unos más que otros, ni no, sino todos buenos líderes defendiendo una sola causa que no es nuestra. Y yo creo que... Perdón, sí, adelante, y me permiten hacer un llamado a todos se pueden sumar a la causa. Oye, me han contactado y me dicen, Carlos, es que yo no tomé un curso de oratoria, no soy líder. Perdón, claro que lo eres. Tan lo eres que hoy estás interesado en sumarte a un proyecto. Y sí, eso lo hace un líder, tanto personal como exterior, que quiere marcar una diferencia. Todos pueden sumarse a la causa, solo atrévanse. Oye, voy a perder contactos, sí, pero vas a ganar una familia. No te preocupes, anímate, aviéntate. Es el momento en el que debemos de hacer diferencia. Es el momento en el que tenemos que escribir la historia. No al rato nos vamos a arrepentir. Claro. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, luego a mí me llegan mensajes al Instagram así, donde dicen inclusive que gracias por, que por ejemplo yo en mi caso, ¿no? La música los ha motivado a poder alzar la voz y poder dejar como un lado el miedo. Y les digo, no, es que no, o sea, no me agradezcas a mí, sino agradece que tú tuviste la oportunidad de tener este mensaje, porque en realidad yo no soy el protagonista del mensaje, sino que yo simplemente pongo las cartas sobre la mesa, cada quien decide cómo mueve su jugada, ¿no? Entonces también ahí yo creo que sí incide muchísimo esto. Y aparte yo sí les digo, o sea, la gente nos va a criticar de todo, de todo. Qué mejor que sea por algo que nos va a llevar a una buena sociedad. Claro. Sí, desgraciadamente siempre, o bueno, tal vez no tan desgraciadamente, de que siempre nos van a criticar por todo. Siempre vamos a tener unos ojos encima de nosotros, y yo creo que lo notamos simplemente en Facebook, ¿no? Sale una publicación pro vida y salen abortistas hasta debajo de las rocas. Entonces, y creo que aquí en Morelia vivimos un caso así muy parecido, donde de un día para otro salieron muchas feministas y ni siquiera sabemos de dónde. Entonces, realmente sí, pero pues nosotros siempre estar firmes en esto, porque como dice Carlos, estamos del lado correcto de la historia. Entonces yo creo que ya con eso ya tenemos mucho camino aventajado, que a veces tal vez no baste, o que por ejemplo las marchas
que se hacen a veces no abastezcan realmente la necesidad que tenemos, pero pues a seguirle echando ganas y a seguir saliendo a marchar. Yo creo que eso no es impedimento, aunque ahora gobiernos nos quisieron meter en casa y evitar que hagamos tanto, pero es muy curioso porque a nosotros sí nos detienen nuestras agendas, nos detienen todos nuestros planes a favor de la vida, pero sus planes ideológicos siguieron avanzando en todo 2020. Siguieron imponiendo a través de los medios y redes sociales que la gente estaba tan vulnerable en casa y era todo de lo que se hablaba en las redes. Entonces, pues yo creo que seguirle avanzando en esta lucha, que aún nos falta bastante. Claro. Y bueno, aprovecho el espacio para hacer un comercial porque se viene un movimiento interesante que se llama Pro-Life Army. Para los que quieran sumarse, chequen las redes, va a ser algo diferente, va a ser algo disidente y va a dar mucho de qué hablar. Muy pronto daremos más información, pero por lo pronto busquen las redes sociales para que puedan irse involucrando y formen parte de esta historia. Y ya por ahí ya cada estado de hecho ya tiene su página de Facebook, su cuenta de Twitter, de Instagram y demás redes. También porque, bueno, si alguien de otro estado que no sea de aquí de Michoacán también está viendo la transmisión y quiera ver la información y demás, pueden recurrir ahí a las páginas propias de su estado. Así es. Haciendo un pequeño paréntesis, me llamó mucho la atención el comentario de Asenet Hernández, que dice que donde nosotros como jóvenes podemos buscar y encontrar información verídica para defender la vida con argumentos sustentados. Yo creo que esta es la clase de interés que realmente necesitamos en todos los jóvenes y al multiplicarla como al 1000%, porque realmente son pocos los jóvenes que se involucran completamente en la causa. Asenet, pues yo, por ejemplo, desde mi parte, hay bastantes libros que se pueden conseguir en donde te puedes informar. Están varias redes sociales, hay varios sociopolíticos, doctores en leyes, en medicina, maestros en eso ya, que puedes seguir. Está, por ejemplo, la doctora Chinda, Agustín Lajes, Nicolás Márquez. Entonces, también lo que funciona bastante es buscar, por ejemplo, un grupo de jóvenes o el grupo que se acorde a tu edad, para que uno esté como más conectado en lo que sucede y esté informado en eso. También eso funciona mucho. Además que por esos grupos transita muchísima información que nada más pues de asegurarse bien que esté muy sustentada, como dices, verídica, pero sí, buscándoles en net sí se va a encontrar bastante información, vas a ver. Aquí los tengo a la mano. Para complementar, recomiendo este libro. Ahí. Se llama Embrión, una defensa de la vida humana. Ahí están los autores. Es de editorial Rialf. Vale como 300 pesos en Amazon. Buenísimo. Este lo estoy usando para mi nuevo libro. También Aborto Cero. Muy buen libro. De aquí pueden extraer argumentos para el plano que quieran, científico, filosófico, jurídico. Y el mío. Me hago comercial, pero también ahí está por si gustan. Ahí está eso. El argumentario que todo pro vida debe tener. Pueden tenerlo ahí a la mano, con todo gusto. Y es más, vamos a regalar uno aquí ahorita a la primera persona que ponga en la transmisión y que sea de México. Yo quiero el libro, va por todos. Se lo regalamos. A ver, vamos a esperar un segundito a ver quién lo pone. A ver, veamos. Ya se fueron a dormir. A ver, esperamos el comentario ganador. Asenet Hernández. Salió uno, ajá. Fue el primero que llegó. Muy bien. Ahí nada más para que nos mande Asenet bueno, que te mande a ti su dirección y se lo hacemos llegar a su casa. Sí, muy bien. Salieron varios. Bueno, ahorita regalamos otro, pero hacemos otra dinámica antes de que termine el en vivo, ¿va?
Sí, perfecto. Nada más aquí un pequeño paréntesis, igual para los que, o bueno, para todos los que dijeron que querían este libro, si nos pudiera decir cómo conseguirlo o dónde contactar. Bueno, ahorita ya me quedan muy poquitos libros, prácticamente los que tengo son para regalarlos, pero pueden adquirirlo en electrónico a través de Amazon. Está en Kindle y creo que cuesta como 20 pesos. Entonces, no hay pretexto. Si lo quieren, ahí lo tienen. Y ahorita, antes de terminar la transmisión, regalamos un par más. Perfectísimo. Perfectísimo. De hecho, yo creo que ya casi vamos a ir cerrando Ujú. esta conversación. Bueno, nada más, sí, invitándolos, ¿no?, a las personas a que nos estemos sumando, porque sí, la realidad que vamos a enfrentar aquí en el país actualmente va a ser dura, a mi parecer, sobre todo, pues, por estos cambios culturales que estamos llevando, porque nos están bombardeando por todos lados, ¿no? Por ejemplo, la música. Yo en mi caso que escribo rap, me pongo a ver luego, por ejemplo, otros raperos americanos o también de otros países, y es totalmente digamos, como que los utilizan por completo. O sea, en realidad son monigotes, son títeres, ¿no? De todo lo que es el globalismo abortero y todo lo demás. Simplemente el hecho no sé si muchos se enteraron, yo creo, la discusión que tuvieron Lupe Batallán y Residente en Twitter hace ya unos días, fue porque Residente ni siquiera sabía qué era lo que promocionaba, y ahí subió al escenario a las 17 que estaban peleando que no se les criminalizara y no sé qué más, y ahí estará en redes todavía muy tangible esta información. Y bueno, ahí por ejemplo me tocó ver, la conversión me la chuté toda, porque estaba yo en tiempo real viendo los comentarios, cómo se respondían Lupe Batallín y Residente. Yo por ejemplo conozco mucho la música de Residente, y desde que él era miembro de Calle 13, ¿no? Y vi cómo Residente dijo, bueno, quizás tenga la razón, al parecer me engañaron, o algo así dio a entender, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, es que están utilizando simplemente, por ejemplo, otras canciones. De hecho, yo escribí una canción que es la antítesis por completo de la canción de Plata, quizás no conviene mencionar ahorita los autores porque luego pues la censura ahí, ¿no? Pero en esta canción se lleva al video como a Yalitza con el pañuelo verde y un montón de cosas, donde totalmente la canción era solamente sensualizar a la mujer y demás cosillas, pero te ponen el derecho del aborto como eso, como derecho, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, desde la música yo sí, ha sido como mi trinchera donde yo he estado tratando de aventar algunos argumentos, pero no solamente eso, sino que también vamos a ver con otro tipo de lecturas donde banalizan por completo la sexualidad de la persona humana y lo reducen a solamente como algo, cuestión de genitales y demás cosillas así. Entonces yo creo que sí vamos a vivir una batalla muy, muy fuerte, que ya está muy minada aquí en nuestro país, pero que ahora tenemos que empezar a sacarla de lleno. Y esto no, yo por ejemplo, sí les he dicho a muchas personas que dicen, es que les he hablado en mi escuela, he hablado con mi familia y no entienden. Yo lo que digo es que no, inclusive, por ejemplo, ahí en algún grupo de WhatsApp nos decían a los demás, ¿cuál es el punto intermedio o el punto de quiebre donde les vamos a poder hacer cambiar la perspectiva al progre? Y yo le dije, a ver, el progre regularmente va a ser terco, así, o sea, literal son tercos muchos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente nosotros presentar las ideas para que la gente pueda tener una opción de dónde elegir, definirse como una postura progre o definirse como una postura conservadora liberal que defienda realmente el valor de la dignidad humana, ¿no? Claro. Pero el que le tratemos de cambiar la mentalidad a un progre no va a ser nada fácil, y puede haber el caso, pero no va a ser nuestro objetivo, sino nuestro objetivo es presentarle las ideas que son verídicas y verdaderas a otra persona para que tenga la oportunidad de elegir. Porque de hecho, por ejemplo, en este tema del aborto, la ideología abortista pone así de lleno, ¿no? O estás a favor del aborto clandestino o a favor del aborto legal. Y no, o sea, hay muchas opciones para poder elegir. Entonces, si nosotros incidimos en esas cuestiones, la gente va a poder ver esas otras opciones para poder decidir una postura clara. Y bueno, eso yo lo que podría comentar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ahí preguntan que dónde estaba mi paliacate celeste. Aquí está. Sí, de hecho, aquí está. Grandote. Eso.
Yo no lo tengo aquí en cámara, tengo que salir de cámara para poder mostrárselos. Ahí está mi panda con el paliacate, por si no lo ven. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué dinámica hacemos para regalar otros 2 libros? Pregunten ahí a qué red social se comunica CENET, aquí con ustedes, ¿no? En Expresión. Sí. Sí, CENET. Envías tus datos a la página, porfa, y ya nosotros nos ponemos en contacto contigo para hacerte llegar el premio. Bueno, ¿sabes? Entonces, ¿qué dinámica se haría? A ver. Si quieres, la primera persona que pongan un post ahí en su página y las primeras 2 personas que pongan una foto con una prenda celeste se llevan el kit. Es más, les regalamos un kit, no nada más el libro. Les regalamos todo el kit. Aquí está. Aquí los tengo. Perfecto. Excelente. Entonces, va a ser la persona que postee una foto, 2 personas. 2 personas. Que posteen una foto y la pongan en los comentarios. No, que ustedes pongan un post ahí en su página. Ok. En ese post, las 2 primeras personas que pongan una foto con una prenda celeste, les regalamos el kit, además de a CENET. Perfecto. Entonces, no, a ver. La dinámica es muy sencilla, nada más de que ahí estén al pendiente. Sí, pues una vez. Y en lo que lo haces, aprovechamos aquí para mandar saludos de los que están aquí conectados. A ver, Jennifer López, saludos. Dharma, saludos. Pro-Life Army, Rules, ya viene, espérenlo, 5 de febrero, 8 de la noche. Todas las redes sociales. Vamos juntos. De aquí, José de Jesús Ornelas. Jóvenes, felicidades y gracias por lo que están realizando. Nosotros apoyaremos en lo que sea posible. Recordemos que nosotros los pro vida la tenemos más difícil porque tenemos en contra muchos elementos y los pro aborto tienen el apoyo del gobierno, de órganos políticos, medios de comunicación, influencers, farmacéuticas, financiación económica. Hay intereses económicos, políticos de por medio. Sin embargo, los pro vida tenemos la verdad y no debemos dejarnos amedrentar ni temer a la censura. Claro que sí. De hecho, en la mañana le comentaba a un amigo que si tuviéramos cancha pareja en las redes, nada más la pido en las redes, porque en la calle los aplastamos. Sí. Aquí los aplastaríamos también porque verían el sinnúmero de personas que están comprometidas con la causa, pero como no hay cancha pareja, la única opción que les queda es censurarnos. La única opción que les queda es amedrentarnos, acorralarnos, criticarnos, echarnos a los bots encima, porque si fuera una cancha pareja, les aseguro que no tendrían ni la más remota oportunidad. Exacto. Bueno, pues entonces, no sé ya. Sí. Sí, a ver, va la publicación. A ver, vamos a ver. Ya quedó. Entonces, en esta publicación, se llama Dinámica, está arriba así, comenta una foto con tu pañuelo celeste y las 2 primeras personas se llevan un kit pro vida del mismísimo Carlos Ramírez. Perfectísimo, vamos a esperar ahí que alguien lance su foto. Bueno, pues aprovecho también para comentarles que van a volverlos en vivo desde mi página. Los lunes van a ser a las 9 de la noche. Espero contar ahí con su asistencia. Vamos a tener iniciativas interesantes de conversación, ya lo verán. Y, por supuesto, vamos a invitar en un futuro a Lax y a Ivonne para que puedan estar con nosotros. Perfectísimo, muchas gracias. Vamos a estar pendiente. Saludos, Yanko Sánchez, desde el bello puerto y costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Eso. Mira, te comento, ahí en Lázaro Cárdenas han estado muy activos y los felicito a los muchachos, porque inclusive ya han estado muy así de lleno de forma participativa en Jóvenes Pro Vida Michoacán y en otra página, en otra cuenta que tienen que se llama Pro Vida Lazareños, donde de plano, o sea, no se cansan y ellos están de lleno, así literal, alzando la voz diariamente por todos los más indefensos.
ellos de Lázaro Cárdenas aquí en Michoacán están llevando muy bien la batalla ellos y se les felicita, ¿no? Jennifer López, Ale Mora, Yanko Sánchez y hay muchísimos más jóvenes y personas adultas que lo están respaldando. Dice ahí Jennifer que no la deja insertar la imagen. ¿Por qué, Jenny? Es que a lo mejor tienes deshabilitada la opción. Oye, pues perfecto, felicidades, es lo que están haciendo ahí en Lázaro Cárdenas. Sí, sí, bastante bien mucho están haciendo. Y igual invitar a todos los demás municipios del estado de Michoacán a que también, así como Lázaro Cárdenas ha alzado la voz en la defensa de la vida, así los otros municipios lo hagan. También en La Piedad también se está llevando muy bien la batalla y otros municipios también ahí están queriendo levantar y pues están sumando gente ahorita actualmente. Excelente. Pues si quieres, en lugar de que posteen la foto, porque a lo mejor tienen inhabilitada esa opción, pues que se los manden por inbox. A ver, entonces, aplíquense. Sí, yo creo que sí, porque pues debería dejar. O al menos, a ver, por ejemplo. Ok, a ver, llegó un comentario, pero es un enlace. Un enlace a la foto. ¿Qué dicen? ¿Eso cuenta? Sí, se las ingenió. Ok, sí le buscó de mil maneras. Ok, entonces un kit pro vida es para Marisol Hernández Cernuda. Muchas felicidades, Marisol. Te acabas de ganar un kit pro vida. Venga, el siguiente kit pro vida, a ver dónde se va. Excelente. Nada más que sean de México, ¿eh? No vayan a salir como una vez que hice una dinámica y que era gente de Chile. Y los tuve que cumplir, pues, pero, ay, me quedé, me desfalqué. México. Siguiente, otro más. A ver, estamos esperando. Esto se me figura así como cuando en la noche, ya en la noche, ya que están los comerciales de premios y todo eso, ¿no? Que uno está esperando ahí. A ver quién sé. Pero bueno, mientras aprovechar también agradecer y todo a todos los que se han estado conectando y han estado pendientes aquí de las redes de expresión de juventud, de Jóvenes Pro Vida Michoacán, y también las personas que han estado apoyando muchísimo en la cuenta de la página oficial de Carlos Ramírez, porque actualmente estamos luchando con una censura muy, muy grande. Y yo, por ejemplo, desde mi página, estoy, bueno, por ahí me estaban orientando un poquito, me están diciendo que inclusive a lo mejor podía tener insertado un bot donde comentarios prohibidos, cosas así, me los bloqueaba, ¿no? Y es que muy continuamente a mí me pasa que, por ejemplo, quiero comentar algo, y luego me aparece ahí error o algo salió mal, me aparece la notificación. Y dice, estamos revisando el momento, porque esta cuestión o cosas así, pero eso pasa muy seguido con así como publicaciones que son prohibido pro familia, ¿no? Y pues varios aquí, por ejemplo, Carlos, yo creo que tú también tuviste la experiencia y de estar censurado, y varios han estado ahí censurados, entonces también agradecer a todos los que a pesar de esto están echándonos la mano y apoyándonos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, sí, gracias. Creo que por ahí está el link. A ver. Sí, Jennifer comentó. Perfecto, pues ahí están. Los dos, ¿listo? Los dos ganadores. Las dos ganadoras. Hasta Lázaro Cárdenas se va el kit pro vida. Eso. Muy bien. Muchísimas felicidades. Se ganaron, bueno, nos hizo el favor de apoyar a la gente con 2 kits pro vida y su libro. Entonces, 3 ganadores tuvimos hoy en una noche inesperada de ganadores. Todo sea por la cultura. Exacto. Por la cultura pro vida. Por ser distribuidores de información. De contenidos e información. Excelente. Sí. Muy bien. Pues para ir cerrando ya este espacio que brindamos, pues agradecemos a todos los que
nos estuvieron visualizando a través de la página de Facebook. Esperamos les haya servido de mucho todo lo comentado aquí, porque creo que es hora de que México despierte. México se ha levantado muchas veces frente a muchas cosas, entonces es hora de que lo hagamos por nuestras futuras generaciones. Entonces, esto lleva un propósito, fue una transmisión con causa, con el propósito pues de que México despierte, de que México se levante en favor de las dos vidas y de toda la vida en todas sus etapas de desarrollo. Entonces les agradecemos a todas las personas que estuvieron viéndonos a través de esta transmisión. No sé si alguno quiera comentar algo. Por mí está bien, yo creo que ya todo se dijo, se agradeció y pues nada más seguirlos motivando. Bueno, un pequeño comercial nada más. Espero, primeramente Dios, el próximo lunes estrenar una nueva canción ahí en YouTube, así que estén pendientes. Excelente, muy bien. Excelente. A través del canal, ¿cómo se llama el canal? Lax, así literal, Lax. Pueden ponerle, por ejemplo, Lax Supervivencia y ven mi último tema y ahí los manda, porque hay muchísimas otras cuentas que tienen el mismo nombre, entonces luego ahí se pueden confundir. Pero el mío tiene una así como corcheada musical, una notita musical, porque estamos verificados como artistas. Perfectísimo. Muy bien, pues yo agradezco nada más terminar con la frase: ser pro vida es estar del lado correcto de la historia. No lo olviden, cuídense mucho, sigan adelante y hay que darle con todo. Muy bien, gracias. Excelente. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otra pues transmisión a través del mismo canal o de las diferentes páginas de los ponentes que tuvimos el día de hoy. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos visualizaron y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias.